Bienvenidos a canal El lado B de las cosas presenta los misterios del 2024. Vamos a hacer un especial recopilando los mayores misterios ocurridos en este año, las noticias más virales y extrañas y lo más bizarro que hemos encontrado en este año. Revelaciones que confirmaron muchas cosas que se creían eran teorías de conspiración, rumores que muchos decían inventos de foros de internet, pero este año ocurrieron, se documentaron, llegaron a las autoridades, incluso a los medios más tradicionales, tuvieron que cubrir ciertos escándalos de famosos y de otras cositas que aparecieron y que confirmaban mucho de lo que llevábamos hablando hace años. 2024, un lugar no hubo donde no ocurrieran cosas extrañas. 2024, el año de las revelaciones, encuentros con seres misteriosos y noticias que dieron mucho de qué hablar. En este especial vamos a hablar de todo esto, es un pequeño resumen. Yo sé que otros canales ya han hecho pues también su resumen, pero quiero dar mi opinión a ciertos temas, ciertas cosas que pasaron y hacer una pequeña recopilación. Esta es la primera parte. La verdad es que quería yo subirlo, pero siguen pasando cosas en los cielos y en otras partes, y yo creo que la última parte de este especial la subiremos por ahí del 31, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero mencionar es lo ocurrido el 5 de enero en Miami, ¿sí? Y no eran los Reyes Magos, fue otro suceso bastante extraño y peculiar. Resulta que en la tarde-noche del 5 de enero se hizo viral un extraño suceso. Afuera de un centro comercial en Bayside Marketplace en Miami llegaron 60 patrullas, sí, 60, y una cantidad muy importante de policías y agentes, eh, muy grande movilización. Empezaron a subir videos, muchas personas a redes sociales, se hizo viral. Algunos aseguraban que habían visto un ser de 3 metros caminando cerca del centro comercial. Fueron muchos testigos y por ahí se viralizó. Este es uno de los videos. Pueden muchos decir es fake, es fraude, pero pensándolo bien, ¿ustedes creen que 60 patrullas pueden llegar así nada más? La explicación de la policía fue que había un disturbio ocasionado por adolescentes que estaban jugando bromas, lanzando cohetes, y por un pequeño grupo de adolescentes llegaron 60 patrullas. ¿Lo creen posible? Bueno, el caso es que se hicieron virales muchos videos. Insisto, muchas personas aseguraban haber visto un extraño ser. Podría ser un extraterrestre o una entidad interdimensional, una extraña sombra. Y bueno, a raíz de eso me escribieron algunos comentarios en ese video, porque por supuesto que lo hice en su momento, y una persona que aseguró vivir a 6 bloques del lugar de lo ocurrido me comentó que 15 días antes de eso en el Versalles Miami observó una esfera gigante entre su edificio y otro lado del río, que debía tener unos 5 pies de altura y que el ancho era más grande que los edificios. Que ella lo logró ver, era de noche y que fue muy rápido, así que ella asegura que desde 15 días antes había extrañas cosas ocurriendo en esa área de Miami. Obviamente la policía dijo que era absurdo creer que ahí había un extraterrestre, pero muchos testigos aseguraron que sí, que vieron una larga sombra.
Incluso otros me escribieron a mí diciéndome que habían visto un ser parecido, pero en México, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que vieron también hace tiempo un ser también de un tamaño desproporcionado, totalmente oscuro y que fue un momento y después desapareció. Extrañas cosas, ¿verdad? Muchos aseguran que eso había sido para desviar la atención de otro escándalo. Este tema, pues no lo puse en este listado como tal porque ya es un tema que lleva muchos años de que se ha estado hablando, se ventiló, pues la lista ya tiene muchos años que salió, 2 años, pero bueno, a principios de enero todavía estaba como muy fuerte, sobre todo el hecho de que muchas personas apenas descubrieron ese tema, no lo creían, decían que eran teorías de conspiración, había canales desmintiendo ese hecho, a pesar de que el personaje principal supuestamente se desvivió en prisión, o sea, estaba en la prisión, había cargos en su contra, había canales todavía desmintiendo eso y que bueno, podría haber sido. Yo no creo que lo de Miami haya sido cortina de humo para tapar lo de la lista, porque lo de la lista ya llevaba muchos meses que estaba circulando. Ya se sabía desde hace mucho. Pero bueno, en fin, este del extraterrestre o el extraño ser en Miami fue como iniciamos este 2024. Bueno, otra noticia que se hizo viral a principios de año y que sí creo muy importante resaltar porque también confirma varias cosas. Bueno, es que los millonarios saben algo, los millonarios están preparando para algo, ya no son teorías de conspiración. Hay una historia que se dio a conocer a través de una revista llamada Wired en Estados Unidos. Publicó una extensa investigación sobre un gran proyecto que está llevando a cabo Mark Zuckerberg. El proyecto lleva años, pero la información se reveló en enero de este año. El fundador y CEO de Meta lleva construyendo desde hace años un complejo, un gran búnker post-apocalíptico en Hawái. Y fue más escándalo porque en Hawái en 2023, 2022 hubo, ya saben, una gran tragedia. Y curiosamente, pues mientras muchas personas en Hawái perdieron su vida y perdieron su vivienda, y ya, bueno, ya lo saben, eso fue pues ya más de un año, por eso no lo puse en la lista, pero lo que fue muy curioso es que las residencias de grandes famosos y demás no sufrieron ningún daño, casualmente, ¿verdad? Y bueno, pues a muchos les extrañó que, por ejemplo, esa construcción no sufrió daños y sobre todo la revista Wired destapó esta investigación a raíz de una demanda laboral. Un trabajador que llevaba ya su tiempo de ahí de Hawái trabajando en este proyecto, pues perdió la vida y no se le dio la atención correcta, había irregularidades en el contrato y demás y hubo una demanda. Esto es algo laboral. Pero a raíz de eso se empezaron a saber más cosas dentro de la demanda. La demanda la puso la familia, de que ahí estaban trabajando una importante cantidad de trabajadores que estaban trabajando y transportando materiales y que era un búnker subterráneo. Tenían los permisos, o sea, no era algo ilegal ni nada, tenían los permisos y dentro de ese permiso pues había un plan con una especificación del proyecto y ese proyecto fue el que llegó a la revista Wired. Todo esto, bueno, pues es un proyecto que se realiza en la finca Colau Ranch y que abarca una extensión de 570 hectáreas en una plantación de caña de azúcar, antigua plantación de caña de azúcar, donde están ya desde hace años trabajando más de 100 millones de dólares. Ha destinado cada año Mark Zuckerberg. Es un búnker que tiene más de 30 recámaras y 30 baños, que está diseñado para ser totalmente sustentable y autónomo, para tener su propia fuente y filtración de agua, poder producir sus alimentos y permanecer durante al menos
30 años bajo tierra. ¿Para qué se está preparando Mark Zuckerberg? Que sabe él que nosotros no. Y además se destapó que hay una creciente actividad económica, una gran cantidad de empresas que están vendiendo estos búnkers de lujo a millonarios. Algo saben los millonarios. Y bueno, hablando de proyectos de construcción bastante extraños, lo ocurrido también a principios de enero, súper polémico. Es un tema que voy a tener mucho cuidado para platicar, para que no me sancionen y para que ciertas personas no se ofendan. Bueno, resulta que en Brooklyn, Nueva York, se encontró un túnel ilegal abajo de una sinagoga. Evidentemente pertenece a una importante comunidad de la cual no podemos ni mencionar, pero ustedes ya saben cuál es. Porque puede haber ahí alguna situación y ya sabemos. Bueno, el hallazgo se realizó porque se estaba haciendo una investigación de estabilidad estructural en un complejo de edificios que estaban alrededor. Resulta que varios dueños de edificios y de construcciones alrededor de la zona habían tenido problemas estructurales y habían pedido que se realizara una investigación a ver de dónde venía, por qué se estaba hundiendo una parte, por qué había algunos problemas, y fue que encontraron un túnel que salía precisamente de la sinagoga. De la sinagoga se podía entrar fácilmente. Y bueno, esos trabajos de excavación se realizaron, o sea, la construcción de este túnel, que no es cualquier cosa, se realizó sin la autorización del Departamento de Edificios. Los inspectores de la Agencia Municipal de Seguridad descubrieron este túnel de 18 metros de largo y 2 metros de ancho, bajo la sede global de Jabás Lubavitch, en el barrio de Crown Heights. Este grupo ya saben a qué pertenece. Y bueno, se extendía bajo varios edificios vecinos a través de brechas abiertas en las paredes de los sótanos. Este túnel de 18 metros de largo obviamente requiere un tiempo para trabajarlo, para construirlo. No es algo que pueda hacer cualquier persona. Y bueno, el vocero de este grupo dijo que lo habían hecho unos jóvenes inconformes, seguramente para dañar la sinagoga, pero que unos cuantos jóvenes lo hicieran de 18 metros, ¿ustedes creen esa versión? Bueno, pero no solo eso, sino que al momento en que los inspectores fueron a revisar encontraron la entrada, la cual era accesible a plena vista, así que no había manera de que los representantes de la sinagoga, los que estaban ahí, no la hubieran visto, porque fue lo primero que dijeron, sino lo más impactante es que algunos miembros de esa comunidad empezaron a comportarse de manera un tanto agresiva para evitar que las autoridades fueran a revisar lo que había en ese túnel. Se pusieron a agredir a la policía, a los inspectores, los tuvieron que detener, les hicieron algunos cargos, empezaron a ponerse en un estado pues sí de histeria, y no es para menos. Y es que sí que estaban ocultando cosas bastante turbias y perturbadoras. A raíz de que yo subí este video también cuando tenía mi Telegram, recibí toda clase de maldiciones de todo tipo. No, que tú por qué hablas de eso, que no sé qué. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues había juguetes, ropa de pequeños, muy pequeños, cochecitos, bebés, pañales. O sea que ahí había, eso no es lo peor, había colchones con líquido vital y otros líquidos. Eso fue lo que encontraron. Túneles en la sinagoga y bueno, pues ya sabrán. En fin, esa historia fue muy, muy contada. Se hizo pues viral por medios tradicionales y también por medios alternativos, y después se apagó la información.
ya no se supo más, pero bueno, eso confirmó precisamente lo que decían que eran teorías de conspiración, que no sé qué, que eso no existe, que no hay túneles por donde tratan y pequeños y túneles, que eso no es cierto. Pues miren, este año fue de las revelaciones. ¿Cómo ven? Bueno. Bueno, pues detrás de todo esto también hubo cosas muy raras que tiene que ver con extraños accidentes. Por ahí del 24 de enero ocurrió uno en Rusia. Un avión Ilyushin 1176M, un avión de transporte militar, se estrelló 24 de enero en la región de Belgorod, cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. En la aeronave viajaban 74 personas, entre ellas 65 prisioneros de guerra ucranianos. Según las autoridades, no hubo sobrevivientes. El Departamento de Ministerio de Defensa ruso y el Parlamento ruso acusaron en su momento a Kiev de derribar el avión. Según investigaciones, el misil de fabricación con que fue derribado era estadounidense y pertenecía al sistema de defensa Patriot. Ucrania negó su implicación, pero los rusos los mantuvieron y dijeron que había sido Ucrania, Estados Unidos, quienes derribaron un avión lleno de personas ucranianas. O sea, el gobierno de Ucrania contra los mismos ucranianos. ¿Por qué? Porque quizá esos prisioneros podían haber dado cierta información estratégica o querían evitar que dieran cierta información estratégica y bueno, antes de que pudieran decir algo, mejor los derribaron. En fin, así las cosas. Pero no fue el único extraño accidente. También hubo uno ya más adelante en el año, por ahí de agosto, ocurrido en Brasil, el misterio del vuelo 2283 Boepas Airlines. Resulta que era un vuelo que viajaba de Cascavel a San Paulo con una tripulación y de 4 personas de tripulación, 58 pasajeros. Tuvieron muchos problemas al iniciar el vuelo porque había una fuerte tormenta pues el clima estaba muy frío y sin embargo pues levantaron y cayó de repente. Dijeron que había sido por la situación climática, que el hielo había dañado los motores y que había sido un accidente lamentable causa del cambio climático, eso dijeron. Bueno, pero las versiones empezaron a circular acerca de que entre los pasajeros había 6 doctores que iban a viajar a un importante congreso en San Paulo. Ese congreso era especializado en una enfermedad muy grave que es el cáncer y que esos doctores llevaban un proyecto para hablar y analizar acerca de los problemas que se habían generado con el consumo de los dulcecitos, cómo habían disparado la tendencia del cáncer, cómo había generado que algunos cáncer empeoraran, habían disparado mucho la tasa de mortalidad y todo eso por los dulcecillos, toda esa conexión, en fin, todo se quedó pues en eso, en una noticia que salió, no se pudo comprobar y ante las autoridades fue causado por el hielo, que el hielo dañó los motores, un congelamiento repentino y el mal clima. En fin, una nota de lo más misteriosa, el vuelo 2283. Me recuerda a una historia también similar en Rusia sobre unos doctores. En fin, bueno. Bienvenidos al canal El lado B de las cosas. Presenta otra de las noticias más impactantes. Fueron los excesos de Davos y el ocultismo detrás de las reuniones. Sí, amigos. Bueno, como cada año se reúnen los principales globalistas en Davos, Suiza, miembros de
muchos gobiernos asisten, importantes y supuestos filántropos, dueños de transnacionales, o CEO, representantes, miembros de la monarquía, celebridades, influencers, todos asisten a Davos en el llamado Foro Económico Mundial, importantes financieros, empresarios, para discutir sobre el cambio climático y la pobreza, hablan sobre sanciones por contaminar, hablan de cómo lograr que las personas se alimenten de insectos para salvar el planeta, ponerles multas por la huella de carbono y otras maravillosas y horrendas ideas. Pero bueno, detrás de todo esto siempre se ha cuestionado a Davos porque, por ejemplo, llegan en aviones privados y luego quieren castigar a la gente por viajar a trabajar o de vacaciones, pero ellos llegan en aviones privados, cosas que no tienen sentido. Pero este año Davos fue muy escandaloso. ¿Por qué? Por dos cosas. Una noticia: se filtraron los excesos que ocurren en las fiestas después de las conferencias, sí, de días en conferencias para salvar el planeta, y en la noche se van a eventos privados donde se consumen cantidades extraordinarias de millonarias bebidas y otras sustancias no muy legales. Estos millonarios filántropos también vinculados a temas de servicios, de cariñosas VIP, y también se llegó a rumorar temas de trata. Y bueno, pues todo esto fue muy contradictorio porque salieron a relucir los altos precios de las bebidas, estos servicios y otras cosas, mientras se habla de la pobreza. En fin, curioso. Pero también otro de los escándalos fueron los murales, el arte un tanto esotérico, ocultista que hay en estas reuniones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues se trató de una investigación que publicó un importante periodista llamado Larry Taunton, que, bueno, él fue a una sala de conferencias donde se estaban hablando de los temas de la ONU. Él fue a hacer su investigación y logró llegar a la cámara de Taunton, donde, bueno, estuvieron discutiendo algunos temas de desarrollo sustentable, de lo que les digo, de los objetivos de la ONU y todo eso. Eso era lo que él iba a cubrir, pero se dio cuenta que había un misterioso tapiz llamado el tapiz de Warstone colgado en la pared. Ese tapiz era un gran mural creado en el 2009 por un artista contemporáneo llamado Grayson Perry. En ese tapiz, por ejemplo, algunos importantes personajes se tomaron incluso fotos. Por ejemplo, la exministra de Reino Unido, Theresa May, y diversos funcionarios del gobierno se tomaron sus respectivas fotografías oficiales en ese mural. Lo que llamó la atención fue que ese mural representa la vida de un hombre. Desde el nacimiento saliendo de su madre, el nacimiento tal cual, y cómo va a lo largo de la vida. Hice un análisis de ese mural ya a detalle en otro video, hasta que, bueno, pues ya es tragado por Satanás. Sí, literalmente. El tapiz comienza con el nacimiento de un bebé que va a llevar a lo largo de un río de líquido vital y desemboca y termina en la boca del diablo. Sí. En fin, muestra los viajes de la vida de una persona, como por ejemplo está rodeado de marcas comerciales, como una crítica al consumismo, luego cómo va envejeciendo, cómo va creciendo y demás cosas, pero siempre termina en la boca del diablo. Caray, bueno, un mural bastante curioso en una reunión para salvar el planeta. Bueno, en fin, sí fue un gran escándalo, sí lo recuerdan. En fin, ¿qué podemos agregar ante eso, verdad? Ya que puedo decir nada. Bueno, otra noticia también que ha sido muy fuerte en este año, o en estos 2 últimos años, es la cantidad tan impresionante de plagas de mosquitos que hay alrededor del mundo. Básicamente en todos los países se ha presentado este fenómeno, plaga incontrolable de mosquitos. Hasta han creado unos tornado mosquitos, sí, extrañas formaciones que han sido captadas en videos
forman una especie de tornados, los mosquitos, bastante horrible. Y bueno, pues a raíz de eso, varios países, es que son muchos, se han visto en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en México, pero también en Asia, en Europa, en África, está desatado el tema de los mosquitos, y en algunos países pues también las enfermedades ocasionadas por los mismos. Aquí en México, en algunas partes de Guadalajara, pues hay una situación preocupante del dengue, y el tema de los mosquitos está muy fuerte. Y podríamos decir que es algo natural o nada más misterioso, pero resulta y recordemos que en Medellín, Colombia, hay una fábrica o una granja, no sé cómo llamarlo exactamente, de Villano Puertas, en Medellín. Está fabricando una cantidad importante, millones de ellos. Dizque para combatir son transgénicos, o sea, transgénicos, creados artificialmente en estas granjas, y los están soltando legalmente porque tienen el permiso de muchos países, los han estado soltando para combatir a los mosquitos naturales y según así detener las enfermedades, aunque lo que han logrado es que se produzcan plagas enormes y tornado mosquitos, y uno ya no sabe si son los naturales o son los genéticamente modificados, pero sí, las plagas de mosquitos han sido una verdadera pesadilla en varias partes del mundo, como España, les decía, también ha sido muy asolado. Y bueno, pues plagas de mosquitos por todas partes. Y la última que vamos a hablar ya en este video, porque ya vamos a hacer una segunda parte, es lo ocurrido en Irán. La lluvia de peces en Irán, un fenómeno atmosférico inexplicable ocurrido el 4 de mayo en la ciudad de Yazoo, conocido como una lluvia animal, aparece cuando los peces, según la explicación científica, son succionados por trombas, ustedes, marines y arrastradas hacia las nubes, cayendo en forma de precipitación. Las explicaciones son muy variadas, pero la verdad es que ninguno se ha podido demostrar que esta sea la explicación correcta. Lluvias de animales han ocurrido a lo largo de la historia. Hay lluvia de ratas, lluvia de arañas, bueno, horribles cosas, pero por lo menos es de peces. Este fenómeno suele ocurrir en varias partes del mundo, como en Honduras, en Lloro, así se llama, ocurre cada año, pero nunca había pasado en Irán. Fue algo muy llamativo, insisto, las versiones científicas no parecen aclarar qué hay detrás de este misterio. Sin embargo, bueno, las lluvias de animales, lluvias de peces son reales y han ocurrido otra vez. Esta ocasión fue en Irán, el 4 de mayo, y bueno, es uno de los más grandes misterios que quedan sin resolver. Y bueno, hasta aquí les dejo este conteo. Déjenme en los comentarios qué otras cosas me faltaron. Ya sé, falta lo de los drones, pero ese tema lo vamos a hacer hasta el final porque siguen saliendo más y más historias. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.